Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo número 7. Estamos integrados por Calvillo, Flores, Rodríguez y Salto. Y en esta presentación estaremos viendo el caso de estudio outsourcing. Como una pequeña introducción, podemos decir que una compañía realiza outsourcing o una subcontratación si contrata a una compañía externa para que realice una operación en lugar de realizarla en su propia planta. Recordemos también que el superávit de la cadena de suministro es la diferencia entre el valor de un producto para el cliente y el costo total de todas las actividades de la cadena de suministro que intervienen para llevar el producto al cliente, que es un tema que ya hemos visto desde la primera unidad, también es muy importante. Como punto número 1 tenemos lo que viene siendo la técnica. Nuestra técnica fue la agregación de la capacidad. Bueno, la agregación de la capacidad nos dice que un tercero puede incrementar el superávit de la cadena de suministro agregando la demanda de múltiples compañías y obteniendo economías de escala, algo que ninguna compañía podría hacer por su cuenta. Esta es la razón más común del outsourcing de la producción en una cadena de suministro. El crecimiento del superávit generado por el outsourcing es más alto cuando las necesidades de la compañía son significativamente menores que los volúmenes requeridos para obtener economías de escala. Es improbable que un tercero incremente el superávit mediante la agregación de la capacidad si los requerimientos de volumen de una compañía son grandes y estables. Esto nos quiere decir que si una compañía está estable en números y en volumen, es muy difícil que un tercero pueda incrementarlos, ya que prácticamente no es como necesario su subcontratación. Ok, ahora vamos a ver los factores que influyen en el crecimiento del superávit proporcionado por un tercero. Existen tres factores importantes los cuales afectan el incremento del superávit que un tercero proporciona. El primero sería la escala, donde dice que si la escala es grande, es muy probable que dentro de la empresa se logren suficientes economías de escala. El segundo factor importante es la incertidumbre de las necesidades de una empresa. Si estas son predecibles, el incremento del superávit producido por un tercero es limitado, sobre todo si la escala de la compañía es suficiente. Por último tenemos el crecimiento del superávit, el cual depende de la especificidad de los activos requeridos por el tercero. Si los activos requeridos son específicos de una compañía y no pueden ser utilizados por otros, es improbable que un tercero incremente el superávit, ya que todo lo que hace es mover los activos de una empresa a otra. En el punto número 3 tenemos los riesgos de utilizar un tercero, de los cuales enumeraremos 8. El primero es el proceso está averiado. Los mayores problemas surgen cuando una compañía subcontrata funciones de la cadena de suministro simplemente porque perdió el control del proceso. Tengamos en cuenta que la introducción de un tercero en un proceso de la cadena de suministro averiado solo empeora y dificulta el control. El primer paso debe ser controlar el proceso, luego realizar un análisis de costo-beneficio y solo entonces decidir sobre el outsourcing. O sea, no hay que precipitarse si nuestro sistema está averiado, sino primero hay que resolverlo y luego evaluar si realmente necesitamos subcontratar. El segundo es la subestimación del costo de la coordinación. Un error común con el outsourcing es subestimar el esfuerzo requerido para coordinar las actividades a través de múltiples entidades que realizan tareas de la cadena de suministro. Esto es especialmente cierto si una empresa planea subcontratar funciones específicas de la cadena de suministro con diferentes terceros. El outsourcing de funciones con muchos terceros es factible y puede ser muy eficaz, solo si la compañía considera que ser coordinada es una de sus fortalezas principales, porque si no hay una coordinación puede haber un descontrol y eso puede pasar a que se averíe el proceso. El número 4 sería el número 3, contacto reducido con el cliente y o el proveedor. Una empresa puede perder el contacto con el cliente y o el proveedor al introducir un intermediario. La pérdida de contacto con el cliente es particularmente importante para empresas que venden directamente a los clientes, pero que deciden utilizar un tercero para recopilar los pedidos entrantes o para entregar el producto de salida. Esto puede llegar a ver una pérdida de control sobre los proveedores o los clientes o a sentir que hay una falta de conexión y no se les escucha del todo si esta compañía recurre a un intermediario o un outsourcing referente a esto.
La número 4 sería la pérdida de la capacidad interna e incremento del poder del tercero. Una compañía puede elegir mantener una función de la cadena de suministro en casa si el outsourcing incrementa el poder del tercero. Un ejemplo se halla en la industria electrónica. Compañías como HP y Motorola han pasado la mayor parte de su producción a fabricantes por contrato, pero están renuentes a pasar las funciones de adquisición o de diseño, aun cuando los fabricantes por contrato han desarrollado ambas capacidades. Esto puede referirse a que esta compañía del ejemplo, como HP, no busca que sus diseños cambien en referente a sus proveedores o a sus subcontratados, ya que se quieren sentir identificados con sus propios diseños y no quieren perder la capacidad interna de su poder de diseño o de algún aspecto que les caracterice. Los siguientes son filtración de información y datos sensibles. La utilización de un tercero requiere que una empresa comparta información sobre la demanda y en algunos casos la propiedad intelectual. Las empresas han insistido en los cortafuegos dentro del tercero, pero un cortafuegos incrementa la especificidad de los activos, lo que limita el crecimiento del superávit que el tercero pueda proporcionar. Y la filtración de información obviamente es algo que puede afectar de gran manera a una empresa, pues esta información puede llegar a sus competidores si su outsourcing no es confiable, si su proveedor o alguien estén contratando por fuera busca la manera de afectarlos sabiendo la información que ellos tienen para la empresa. Y también un riesgo puede ser contratos ineficaces. Los contratos ineficaces del desempeño que distorsionan los incentivos del tercero reducen de manera significativa las ganancias derivadas del outsourcing. Por ejemplo, el costo más ganancia de los servicios del tercero presenta problemas de incentivo aún si el tercero abre sus libros. Esta forma de fijación de precios elimina los incentivos para que el tercero continúe innovando para reducir los costos. La responsabilidad de mejorar recae en la compañía. Otro ejemplo ocurre cuando las empresas requieren que los proveedores o distribuidores mantengan un cierto número de días de inventario como parte del contrato. Este tipo de contrato reduce el incentivo del tercero de tomar acciones para reducir inventarios. O sea que hay contratos que pueden provocar que el tercero tome una actitud renuente a innovar o a mantener un inventario que pueda adaptarse a las necesidades de la empresa, lo que puede traer bastantes problemas. Y por último tenemos la pérdida de visibilidad en la cadena de suministro. La introducción de terceros reduce la visibilidad a las operaciones de la cadena de suministro, lo que hace más difícil que la compañía responda con rapidez a los clientes locales y a las demandas del mercado. Esta pérdida de visibilidad puede ser particularmente nociva para las cadenas de suministro largas. Obviamente, si se extiende la cadena de suministro y aparte se contrata un tercero, esto puede llegar a ocurrir que se pierda ese contacto con el cliente o los proveedores que se necesita tener para resolver algunos problemas o cambios. Y esto puede llevar a problemas de comunicación. Y el final es el impacto negativo en la reputación. En muchos casos, las acciones con respecto a la mano de obra o el ambiente realizadas por el tercero pueden tener un impacto negativo en la reputación de la compañía. Un ejemplo es el de Nike. Nike ha tenido dificultades con varios de sus proveedores en relación con prácticas de mano de obra y el ambiente. En 2008, Nike presentó su primer informe sobre proveedores en China y reportó varias prácticas laborales y ambientales cuestionables, entre ellas el de trabajadores menores de edad, salarios no pagados y documentos falsificados. Aquí se puede ver una pérdida de control sobre las acciones que se llevan vinculadas a tu empresa cuando estás contratando un tercero, ya que en el caso de Nike se tenían algunas irregularidades conforme a los trabajadores que se contrataban para conseguir las cosas que ellos necesitaban, lo cual puede afectar muchísimo a la marca y hacer que sus ventas bajen o que su reputación se vea afectada para siempre. Ok, nosotros tenemos aquí el artículo que relacionamos para nuestro tema. El artículo que utilizamos fue el outsourcing en México ha sido un negocio redondo para pocos, a costa de millones de obreros. Aquí nos habla de la agregación de la capacidad para el artículo, hace hincapié en cómo las empresas fraudulentas explotan a los empleados sin asegurarles nada en un futuro. Esto si lo relacionamos con la capacidad de incrementar el superávit,
Vemos que las empresas amplían sus capacidades de productividad, pero al hacerlo generan descontento por parte de los empleados, ya que descuidan la parte humana. Por ejemplo, en el artículo se menciona el beneficio para la empresa puede ser visible, pero el trabajador se vio afectado totalmente. Primero porque algunas empresas tomaron un doble juego en donde te contrataban bajo un esquema muy bajo que es el que dan de alta al Seguro Social. Es decir, tu salario te lo pagaban directo bajo el salario mínimo y entonces las aportaciones de seguridad social que ellos hacen son muy bajas. Entonces la aportación a tu pensión es muy baja y te hacen un segundo contrato que es por honorarios asimilados o similar. Y al final el trabajador recibe su salario, pero los beneficios totales son casi nulos. Entonces, por lo que se podrá generar un gran superávit, pero asociándose a grandes empresas y compañías. Pero si no se genera una calidad de vida esperada para sus empleados, podría haber un descontento masivo como lo hay ya en la actualidad. Ok, ahora vamos a pasar a la conclusión. Para concluir, el outsourcing puede presentar múltiples beneficios para las empresas, pues intenta permitir que esta misma se concentre en sus actividades comerciales o de producción principales, y de esta manera pueden brindar a los clientes productos con un mayor valor agregado, reduciendo así el tiempo de procesamiento y en consecuencia también los costos. El outsourcing no es una actividad que solo ocurre hoy, se remonta mucho tiempo atrás porque empresas o particulares contratan a terceros para realizar trabajos que no pueden realizar. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de nuestra investigación.